Nadie recuerda el nombre del médico que firmó el alta. Nadie recuerda el nombre del representante que tenía el contrato sobre la mesa cuando ella todavía estaba en la cama del hospital. Lo que sí quedó documentado es que 3 semanas después de que su cuerpo colapsara en pleno escenario, Edith Piaf estaba de nuevo bajo los reflectores cumpliendo fechas. Porque las fechas no esperan. Porque los teatros ya habían vendido las entradas. Porque había nombres en esos contratos que no eran el suyo y que necesitaban que ella apareciera puntual, viva y cantando aunque el cuerpo dijera otra cosa completamente distinta. Así funcionó su vida durante décadas. No como una carrera. Como una deuda que nunca terminaba de pagarse. Cuando Edith Piaf murió el 10 de octubre de 1963, tenía 47 años y pesaba 28 kilos. Los periódicos del mundo entero publicaron la noticia con fotografías de sus mejores años. Titular tras titular celebrando a la voz más grande de Francia. El Gorrión de París. La mujer que hizo llorar a media Europa con 4 minutos de canción. Nadie publicó lo que había detrás de esos 28 kilos. Nadie preguntó cuántos contratos había firmado en los últimos 5 años que ella no recordaba haber firmado. Nadie investigó cuántas dosis de morfina necesitaba para subir a un escenario en los últimos años de su vida ni quién tomaba la decisión de administrarlas. Nadie señaló a los médicos que la mantuvieron funcional en lugar de curarla porque funcional generaba dinero y curada no generaba nada durante meses. El mundo lloró a la artista. Nadie rindió cuentas por la mujer. Y esa diferencia, la distancia enorme entre lo que Edith Piaf representaba para el mundo y lo que el mundo hizo con Edith Piaf, es exactamente lo que esta historia viene a contar. Porque esta no es la historia del gorrión que triunfó contra todo pronóstico. Esa historia ya la conoces y ya te la han contado 1000 veces con música de fondo y imágenes en blanco y negro. Esta es la otra historia. La que empieza antes del primer escenario y termina después del último aplauso. La que tiene nombres concretos y decisiones concretas y consecuencias concretas que durante 60 años nadie ha querido poner juntas en el mismo relato porque el resultado es demasiado incómodo para demasiadas personas que todavía tienen monumentos. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no está en los documentales oficiales. No está en las biografías autorizadas. Está en los archivos, en los testimonios de las personas que estuvieron ahí, en los contratos, en las cartas, en los registros médicos que tardaron décadas en hacerse públicos. Quédate. Porque esto apenas empieza. París, diciembre de 1915. El mundo lleva 16 meses en guerra. Las trincheras del norte de Francia devoran hombres por miles cada semana. En la ciudad hay racionamiento, hay miedo, hay apagones que convierten las noches en algo que se parece demasiado al fin de algo. Y en ese diciembre, en el barrio obrero de Belleville, en el este de París, nace una niña que no tiene ninguna posibilidad real de convertirse en nada que el mundo recuerde. Su madre se llama Annette Maillard. Tiene 21 años, canta en los cabarets más baratos de la ciudad bajo el nombre artístico de Laine Marsa. Y tiene el tipo de vida que en los barrios pobres de París de principios del siglo XX no se llama tragedia sino simplemente vida. No tiene dinero. No tiene red de seguridad. No tiene a nadie que le resuelva los problemas que vienen con tener una hija recién nacida en medio de una guerra. La niña se llama Edith Giovanna Gassion. Annette la mira durante un tiempo que nadie documentó con precisión. Y luego se va. No hay fecha exacta. No hay nota. No hay explicación que haya sobrevivido en ningún archivo. Annette simplemente deja de estar y la niña queda al cuidado de la abuela materna, una mujer de origen argelino que vive en el barrio de Barbès y que hace lo que puede con lo que tiene. Lo que tiene no es mucho. Y lo que hace con ello es algo que los biógrafos más benévolos han descrito como negligencia y los más honestos llaman directamente por su nombre. Cuando la bebé llora de hambre, la abuela le da vino rebajado en agua. Porque el vino calma. Porque el vino es barato. Porque el vino hace que el ruido pare y la abuela pueda seguir con lo suyo. Edith Gassion sobrevive a ese primer año de una manera que no tiene ninguna explicación médica satisfactoria. Simplemente sobrevive, como sobreviviría el resto de su vida, por razones que el sentido común no alcanza a justificar del todo. El padre se llama Louis Gassion. Es acróbata callejero. Se gana la vida haciendo piruetas en los mercados, en los patios de los edificios, en cualquier lugar donde haya espacio y gente dispuesta a dejar una moneda en el suelo. Cuando vuelve del frente y encuentra a su hija en el estado en que la abuela la tiene, hace lo único que se le ocurre. La lleva con su propia madre.
con la única persona que conoce que tiene un techo estable y comida en la mesa todos los días. La madre de Louis se llama Leontine. Vive en Bernay, en Normandía. Tiene una casa grande. Y lo que tiene en esa casa es un burdel. Ahí es donde crece Edith Piaf. En un burdel de Normandía. Y lo que ocurre dentro de esas paredes entre 1917 y 1923 es una de las cosas más importantes de toda esta historia. No porque sea escandaloso, sino porque es exactamente lo contrario de lo que cualquiera esperaría escuchar. Las mujeres que trabajaban en la casa de Leontine en Bernay eran mujeres que la sociedad francesa de principios del siglo XX había decidido que no existían. Sin apellido que valiera algo. Sin familia que las defendiera públicamente. Sin historia oficial que las protegiera de nada. Mujeres que servían a hombres que al salir a la calle no reconocerían su existencia ni aunque se cruzaran con ellas frente a sus propias esposas. Esas mujeres se hicieron cargo de Edith. La vistieron. La peinaron. La llevaron a pasear por el pueblo los domingos por la mañana como si fuera lo más natural del mundo. Le enseñaron a leer con paciencia, sentadas a su lado, sin prisa, sin esperar nada a cambio. Le cantaron por las noches cuando no podía dormir. Le explicaron los nombres de las cosas. Le contaron que el mundo era grande aunque ellas nunca hubieran podido verlo con sus propios ojos. La quisieron sin condiciones, sin beneficio propio, sin que nadie se los pidiera y sin que nadie se lo agradeciera jamás. Fueron su primera familia real. Y Edith lo supo toda su vida. Cuando triunfó, cuando tuvo dinero, cuando pudo elegir con quién rodearse, siguió eligiendo a personas que el mundo rechazaba. No porque no pudiera elegir a otros, sino porque había aprendido muy temprano, en esa casa de Normandía, que el mundo suele rechazar exactamente a las personas que más saben querer. Con aproximadamente 3 años, Edith desarrolla una infección ocular severa que avanza sin tratamiento. En Bernay, en esos años, el tratamiento adecuado no existe para niñas sin familia con recursos. La visión se deteriora semana a semana hasta que Edith Gassion queda completamente ciega. Leontine la lleva a médicos de la zona. La respuesta es siempre la misma. Demasiado avanzado. Habrá que resignarse. Habrá que acostumbrarse a una vida sin vista. Las mujeres del burdel de Bernay no aceptan esa respuesta. Durante semanas juntan sus propinas. Cada céntimo ganado de la única manera en que podían ganarlo, guardado, contado, separado, no para ella sino para una niña que no es suya y que no les debe nada. Juntan suficiente para llevarla en peregrinación al santuario de Santa Teresa de Lisieux, a menos de 40 kilómetros de Bernay. Y Edith recupera la vista. Los médicos que habían declarado la ceguera irreversible no tienen explicación. La infección retrocede. Los ojos de esa niña que no iban a volver a ver se abren al mundo en los días siguientes a la peregrinación. El primer rostro que enfocan es el de una de esas mujeres llorando de alegría. Con los ojos llenos de lágrimas y la boca abierta en una sonrisa que no le cabía en la cara. Piénsalo despacio. La primera imagen que ve una niña ciega al recuperar la vista es el llanto de felicidad de alguien que la quiere sin recibir absolutamente nada a cambio. Edith Piaf pasó el resto de su vida buscando exactamente eso. Con 7 años, Louis Gassion vuelve a buscar a su hija. Es acróbata. Esa es su vida y a partir de ese momento Edith forma parte de ella. Se convierten en un número callejero. El acróbata y la niña que canta. Actúan en mercados, en plazas de pueblo, en los patios de los edificios donde alguien les deja entrar. Louis hace sus piruetas. Edith canta. Y si canta bien, si la gente se detiene, si las monedas caen en el sombrero, comen esa noche. Si no, buscan dónde dormir y esperan a mañana. No hubo conservatorio. No hubo profesores de canto. No hubo técnica vocal que alguien le enseñara con paciencia frente a un piano. Su formación fue el hambre. Su técnica de proyección fue la necesidad de que la persona que estaba doblando la esquina al fondo de la calle se detuviera antes de desaparecer. Aprendió a usar el silencio entre frases porque el silencio crea expectativa y la expectativa hace que la gente busque en el bolsillo. Aprendió a sostener una nota hasta que fuera físicamente imposible sostenerla más, porque eso es lo que hace que un extraño llore en mitad de una plaza. Nadie le enseñó nada de eso. La calle se lo enseñó todo. Con 16 años decide que ya no necesita al padre. No es ingratitud. Es supervivencia. Sabe lo que puede hacer. Sabe lo que vale.
Y sabe que las calles de Pigalle le van a dar más que los caminos de Normandía. Se instala en el barrio con su amiga Simone Berthaud, a quien todo el mundo llama Momone. Dos chicas jóvenes que cantan en la calle en invierno con los zapatos húmedos porque las suelas tienen agujeros que el cartón no tapa del todo. Durmiendo donde pueden. Comiendo cuando el sombrero da para algo. En ese Pigalle de los años 30, Edith tiene amantes, tiene amigos, tiene una vida que es precaria pero que es completamente suya por primera vez. Nadie le dice cuándo levantarse. Nadie le dice dónde cantar. Nadie le dice con quién hablar ni qué hacer con su tiempo. Es pobre, es joven, es libre de una manera que no volverá a ser durante mucho tiempo. Y en 1933, con 17 años, tiene una hija. La niña se llama Marcelle. El padre es un joven que desaparece del cuadro con la rapidez característica de los hombres que no estaban listos para lo que llegó. Edith cría a Marcelle sola, con lo que gana cantando en la calle, con el amor que tiene de sobra aunque el dinero no alcance nunca. El 7 de julio de 1935, Marcelle muere de meningitis. Tiene 2 años. Edith tiene 19. Y no habla de esto en público nunca. Ni una entrevista. Ni una mención casual. Ni una sola frase en 44 años más de vida. Carga ese peso sola, en silencio, cada noche que sube a un escenario y canta sobre el amor y la pérdida con una convicción que deja a los públicos sin palabras. Eso también forma parte de la voz que el mundo admiró. Lo que nadie supo que estaba ahí dentro. 3 meses después de enterrar a su hija, en octubre de 1935, Edith está cantando en la calle, en la Rue Troyon, en el 9º distrito de París. Hace frío. No hay mucha gente. Los que pasan van deprisa con el cuello del abrigo subido, sin ganas de parar. Un hombre se detiene. Escucha. No se mueve. Espera a que ella termine y cuando termina espera un momento más, como si necesitara que el aire volviera a la normalidad antes de poder hablar. Se llama Louis Lepley. Tiene 55 años. Es propietario del Cabaret Le Hernis, uno de los establecimientos más elegantes de los Campos Elíseos. El tipo de local donde va la gente que tiene dinero y quiere gastarlo en algo que merezca la pena. Lo que acaba de escuchar en esa calle fría lo ha dejado sin palabras. Le ofrece trabajo. Una actuación de prueba. Un sueldo real. Condiciones de adultos en lugar del sombrero en el suelo. Y un nombre. La Môme Piaf. El gorrión. Porque es pequeña, porque viene de la calle, porque tiene esa fragilidad aparente que en realidad es otra cosa completamente distinta. El debut en Le Hernis a principios de 1936 es un acontecimiento. Los críticos van como quien va a ver una curiosidad. Una chica de la calle en un local de los Campos Elíseos. Salen sin poder explicar lo que han escuchado. Porque esa voz no se parece a ninguna otra voz en el París de 1936. Tiene algo adentro que no viene de ninguna escuela, que no se puede fabricar en ningún conservatorio. Viene de haber cantado con hambre. De haber enterrado a una hija. De haber crecido entre mujeres a las que el mundo despreciaba y que la quisieron más que nadie. Por primera vez en su vida, Edith tiene un techo sobre el que no tiene que preocuparse. Ropa que no viene de un mercadillo. Personas alrededor que creen en lo que es capaz de hacer. El mundo que había construido ladrillo a ladrillo desde la calle empieza a tener forma. Y entonces todo se rompe. El 6 de abril de 1936, Louis Lepley aparece muerto en su apartamento. 4 disparos. La investigación policial empieza de inmediato. No hay sospechoso claro en los primeros días. No hay pruebas concretas que apunten a nadie en particular. Lo que la prensa francesa sí tiene claro, sin pruebas, sin juicio, sin absolutamente nada que sostenga la acusación, es que Edith Piaf está detrás de algo. O que sabe algo. O que conoce a alguien que sabe algo. Los argumentos son los de siempre. Viene de Pigalle. Conoce gente del mundo del crimen. Es una mujer sin familia respetable, sin dirección fija, sin historia que la proteja. En cuestión de días, la Môme Piaf pasa de ser el fenómeno del momento a ser señalada como sospechosa de asesinato en los periódicos de media Francia. Las puertas que Lepley había abierto se cierran. Los contratos desaparecen. Los nombres que la habían aplaudido en Le Hernis de repente no la recuerdan. La policía la interroga y la suelta porque no hay nada concreto. Pero el daño ya está hecho.
En el París de 1936 una acusación en los periódicos no necesita ser verdad para destruir una reputación. Solo necesita circular lo suficiente para que la duda sea más cómoda que la verdad. Edith tiene 20 años. Ha perdido a su hija. Ha perdido a su padrino. Ha perdido los contratos. Y tiene la prensa entera diciéndole que Pigalle no se puede lavar. Ella sigue. No tiene otra opción. Entonces entra Raymond Asso. Asso es compositor, es legionario, hombre de carácter fuerte y convicciones más fuertes todavía. Ve en Edith algo que considera sin terminar. Un material excepcional que necesita forma. Lo que hace durante los 3 años siguientes es transformar a Edith Piaf en la artista que el mundo conocerá. Y lo que cobra por esa transformación no aparece en ningún contrato firmado porque no es el tipo de precio que se pone por escrito. El régimen que le impone es brutal. Dicción, horas y horas corrigiendo las consonantes que el acento de Pigalle devora. Teatro, aprender a habitar un personaje en el escenario, a usar el cuerpo como instrumento igual que la voz. Presencia escénica, qué hacer con las manos, con los pies, con la mirada cuando las luces están encendidas y hay 2000 personas mirando. Historia de la canción francesa, conocer lo que viene antes para saber dónde ir después. Todo eso es real. Todo eso tiene valor. El problema es lo que viene con ello. Asso se convierte en su amante y al mismo tiempo la aísla. Las amistades de Pigalle desaparecen de su vida. Momone, su compañera desde los 16 años, la mujer con quien había cantado en la calle y dormido en escaleras de hotel barato, es apartada. Las visitas se controlan. Las conversaciones se filtran. Asso decide quién puede hablar con Edith, qué hace con su tiempo fuera del escenario, con quién puede verse y con quién no. Le escribe las canciones que ella canta. Le elige el repertorio. La moldea como si fuera arcilla y él el único que supiera darle la forma correcta. Nadie en su momento llamó a eso lo que era. Era su manager, era su mentor, era su amante, era el hombre que la estaba haciendo grande. Eso era lo que decían los periódicos. Lo que los periódicos no decían es que era también una relación de control completo sobre una mujer joven que había crecido sin red de seguridad, que había perdido a su hija, que había perdido al único hombre del mundo del espectáculo que había creído en ella sin pedir nada a cambio, y que aceptó ese control porque al menos era un control que la hacía subir en lugar de caer. El resultado artístico es innegable. En 1937, Edith debuta en el Teatro ABC de París. Triunfo absoluto. Los críticos que la habían ignorado compiten por escribir sobre ella. El público que llenó el ABC esa noche habla de lo que escuchó durante semanas. Ya no es la Mome Piaf, la chica de la calle. Es Edith Piaf. La voz de París. La artista está hecha. El precio que se pagó para hacerla no aparece en ninguna reseña. Lo que viene ahora es la parte que los biógrafos autorizados siempre cuentan muy deprisa. La ocupación. Los años de guerra. Las acusaciones. Y lo que Edith Piaf hizo realmente mientras la mitad de Francia la llamaba traidora. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. 2 días después Francia declara la guerra. El mundo que Edith había tardado una vida en construir se resquebraja como el de todos. Muchos artistas franceses abandonan París cuando llegan los alemanes en junio de 1940. Se van al sur, a los territorios no ocupados. Se van a Londres. Se van a donde puedan. Edith se queda. Sigue actuando. Llena salas. Canta para públicos mixtos de franceses y soldados alemanes que han ocupado la ciudad como si siempre hubiera sido suya. Cuando la guerra termina, esa decisión casi la destruye. La depuración postbélica en Francia es brutal y muchas veces aleatoria en su elección de víctimas. Cualquiera que hubiera actuado públicamente durante la ocupación queda bajo sospecha automática de colaboracionismo. Edith es señalada. Los mismos periódicos que la habían aplaudido durante años vuelven a apuntar con el dedo. Otra vez la mujer de Pigalle. Otra vez la mujer sin apellido que proteja. Otra vez la más fácil de señalar cuando hace falta señalar a alguien. Pero aquí está lo que esos periódicos no publicaron. En 1943 y 1944, Edith consiguió permisos de las autoridades alemanas para actuar en la prisión militar de Fresnes, a las afueras de París. En Fresnes había prisioneros de guerra franceses esperando deportación, esperando juicio, esperando lo que fuera que les tocara esperar. Edith fue. Actuó.
se fotografió con los prisioneros. Grupos enteros, filas de hombres con Edith Piaf en el centro sonriendo para la cámara. Esas fotografías viajaban a París. En los laboratorios fotográficos de personas del entorno de Edith, usando técnicas de ampliación de precisión. Los rostros de los prisioneros se convertían en documentos de identidad falsificados que encajaban perfectamente en copias ampliadas de las fotografías. Esas copias regresaban a la prisión como recuerdo de la visita de la cantante famosa. Los guardias que registraban los paquetes no pensaban en mirar dentro de una foto enmarcada de una estrella del Music Hall. Los prisioneros tenían sus documentos escondidos dentro de fotografías de Edith Piaf. Según su propio testimonio, ese sistema ayudó a escapar a 118 personas. 118 prisioneros que pudieron salir gracias a documentos ocultos en las fotografías de una cantante a quien la prensa llamaba colaboracionista. La comisión de depuración la absuelve. Pero las acusaciones ya habían circulado. El daño ya estaba hecho. El nombre ya estaba manchado. Como siempre. Como cada vez que la señalaron a lo largo de toda su vida. Hay un patrón en esta historia que vale la pena nombrar. Cada vez que Edith Piaf hace algo que no encaja con el relato cómodo, el sistema que la rodea encuentra la manera de ignorarlo o de convertirlo en acusación. Cada vez que el mundo necesita un culpable fácil, su nombre está disponible. Porque una mujer sin apellido que proteja, sin familia que defienda, sin institución que respalde siempre es más fácil de señalar que las personas que realmente tienen algo que esconder. Eso no cambia después de la guerra. Se vuelve peor. En 1944, cuando París se libera, Edith descubre a un joven de 23 años que actúa en un music hall del barrio de Pigalle. Alto, con una presencia física difícil de ignorar, con una voz que está lejos todavía de ser lo que será. Se llama Yves Montand. Nadie lo conoce fuera de ese barrio todavía. Edith lo conoce en 10 segundos. Le ofrece actuar como telonero suyo. Lo presenta a compositores que le escriben canciones a medida. Le enseña a moverse en el escenario porque moverse en el escenario es un arte que no se aprende solo. Le construye la carrera durante meses con una paciencia y una generosidad que nadie había tenido con ella. Lo que Asso hizo con ella, lo que la industria haría con ella toda la vida, Edith lo transforma en algo completamente diferente cuando se trata de los demás. En generosidad sin condición. Sin necesitar que el talento que había descubierto le perteneciera. Sin querer controlar ni cobrar ni quedarse con nada de lo que ayudaba a construir. Edith Piaf tenía el olfato más fino de Francia para el talento ajeno. Y lo usaba sin pedir nada a cambio. Montand no es el único. A lo largo de su vida, Edith descubre, forma y lanza a artistas que sin ella no habrían existido de la misma manera. Charles Aznavour entre ellos. Un joven armenio al que la industria consideraba demasiado pequeño, demasiado narigón, demasiado distinto para funcionar en el mercado francés. Edith lo lleva de gira consigo. Le da escenario. Le da tiempo. Le da lo que nadie le había dado a ella cuando lo necesitaba. Aznavour se convierte en una leyenda. Y nunca en toda su vida deja de decir que sin Edith Piaf no habría habido Aznavour. Hay algo en este patrón que vale la pena mirar de frente. Edith Piaf fue explotada sistemáticamente por hombres que dijeron amarla o representarla. Y sin embargo no repitió ese patrón con los artistas que descubrió. Tomó exactamente lo que le habían hecho y lo convirtió en su opuesto. Eso no es algo que ocurre automáticamente. Eso requiere una decisión. Una decisión consciente de no convertirse en lo que te dañó. Nadie habla de eso cuando hablan de Edith Piaf. Hablan de la voz, de los amantes, de la morfina, de los escándalos. No hablan de la mujer que decidió activamente ser diferente a las personas que la habían usado. En el invierno de 1947, en el camerino de un club de París, Edith conoce a Marcel Cerdan. Y todo lo que había construido con tanto esfuerzo, todo el equilibrio frágil que había logrado sostener, se mueve de una manera que no tiene vuelta atrás. Marcel Cerdan tiene 31 años cuando entra en ese camerino. Es campeón europeo de boxeo en pesos medios, está a punto de convertirse en campeón del mundo. Nacido en Argelia, criado en Marruecos, hijo de trabajadores españoles que emigraron al norte de África. Casado con una mujer llamada Marinette, con quien tiene 3 hijos. Un hombre con una vida completa y ordenada fuera de los cuadriláteros. Edith lo ve entrar y algo en ella que llevaba años cerrado se abre. No es el primer hombre en su vida. Está muy lejos de ser el primer hombre en su vida.
Pero hay algo en Cerdán que es diferente. Sólido como una puerta de roble. Manos que han dado y recibido golpes suficientes para saber lo que valen. Una manera de mirar que tienen las personas que saben exactamente quiénes son y no necesitan demostrárselo a nadie. La mira como la miraron aquellas mujeres de Bernay cuando recuperó la vista. Como si fuera la única persona que importa en la habitación. Comienzan una relación que es un secreto a la vista de todos. Viajan entre París, Casablanca y Nueva York. Se escriben cartas cuando no pueden verse, que es la mayor parte del tiempo. Las cartas que se conservan en archivos que los investigadores han podido consultar décadas después hacen llorar a quien las lee. No porque sean dramáticas, sino porque son simples. Dos personas que se echan de menos y que se cuentan las cosas pequeñas porque las cosas pequeñas son las que importan cuando el tiempo que se tiene es limitado. Él le escribe sobre los entrenamientos, sobre el calor en Marruecos, sobre un café concreto que tomaban juntos en París y que echa de menos. Ella le escribe sobre lo que ve en los viajes, sobre los detalles absurdos que la hacen reír y que sabe que a él también lo harán reír cuando los lea. Son cartas de gente que quiere. Sin poses. Sin literatura. Solo dos personas que se quieren y que no pueden estar juntas la mayor parte del tiempo. En octubre de 1949, Cerdán está en Marruecos preparando un combate que puede devolverle el campeonato del mundo. Tiene previsto volver a Europa en barco. Una travesía de 6 días. Tranquila. Descansando antes de la pelea. Edith está en Nueva York. Le llama. Quiere verle antes de sus actuaciones. No puede esperar 6 días. Le pide que tome el avión. 2 días antes. Solo 2 días de diferencia. Cerdán toma el avión. El 28 de octubre de 1949, el vuelo Air France número 009 despega de Lisboa con escala en las Azores. A las 2:15 de la madrugada, el aparato se estrella contra una montaña en la isla de San Miguel. No hay supervivientes entre los 48 pasajeros y la tripulación. Marcel Cerdán tiene 33 años. Edith recibe la noticia por teléfono en su habitación de hotel en Nueva York. Esa noche tiene función. Sale al escenario. No cancela. No pospone. Sale con el peso de lo que ella misma había pedido aplastándola desde adentro. Con el público frente a ella que todavía no sabe nada. Y canta. Hay cosas que no se explican con palabras y hay cosas que no se explican con el silencio. Lo que Edith Piaf cargó desde esa noche en Nueva York pertenece a las dos categorías al mismo tiempo. Ella había pedido que tomara el avión. Eso no cambia con los años. No se suaviza con el tiempo. No se vuelve menos pesado por mucho que pase. Es un hecho que existió y que siguió existiendo dentro de ella cada día que vivió después. En los meses siguientes empieza a visitar médiums. Hay nombres conocidos del mundo del espiritismo parisino que reciben a Edith en sesiones privadas donde ella pregunta por Marcel. Habla de él en presente. Como si estuviera en la otra habitación. Como si el avión no se hubiera estrellado. Los que la rodean no saben si consolarla o seguirle el juego. Al final la mayoría hace lo segundo porque es más fácil. Y en ese mismo periodo, en esa misma ventana de tiempo en que el dolor de Cerdán todavía está fresco y el cuerpo empieza a acusar décadas de vida sin descanso real, aparece la morfina. No de golpe. No como una decisión. Como una solución que alguien propone para un problema concreto. En 1951 Edith sufre el primero de 3 accidentes de coche graves en 4 años. Fracturas. Contusiones. Hospitalización. Dolor crónico que no desaparece cuando el alta médica dice que los huesos han soldado porque los huesos sueldan pero el daño interior no aparece en las radiografías. Los médicos administran morfina para el dolor. La morfina funciona. La morfina permite que Edith se mueva cuando sin ella no podría moverse. Permite que llegue al escenario cuando sin ella no saldría de la cama. Y subir al escenario genera dinero. Para ella. Para sus representantes. Para los teatros que llenan las salas con su nombre en el cartel. Para los sellos que venden los discos. Para toda la maquinaria que lleva su nombre sin que ella vea la mayor parte de lo que esa maquinaria genera. Aquí está la pregunta que nadie hizo en voz alta en el París del espectáculo de los años 50. ¿Los médicos que atendían a Edith Piaf en esos años trabajaban para curarla o para mantenerla funcional? Porque curar implica descanso. Implica tiempo.
Implica cancelar contratos y perder dinero durante meses. Mantener funcional implica administrar la dosis correcta en el momento correcto para que la persona llegue al escenario y cumpla con lo firmado. Curar y mantener funcional no son lo mismo. Son dos cosas completamente distintas. Y en el entorno de Edith Piaf durante esa década, había demasiado dinero que dependía de que ella siguiera cumpliendo para que alguien se molestara en hacer esa distinción en voz alta. En 1952 Edith se casa con el cantante Jack Pills. Pills la quiere. Eso parece claro en todo lo que se documenta de esos años. Intenta ayudarla a desintoxicarse. La lleva a clínicas en Francia y en Estados Unidos. Cancela compromisos propios para acompañarla en los periodos de tratamiento. Hace lo que puede. No es suficiente. No porque Pills no sea suficiente como persona, sino porque el sistema que hay alrededor de Edith es más grande y más persistente que un marido con buenas intenciones. Hay deudas que otros han contraído en su nombre. Hay contratos firmados que ella no recuerda haber firmado. Hay personas que viven directamente de su trabajo y que se han asegurado de que el trabajo no pare bajo ninguna circunstancia. Pills lo intenta. El sistema lo supera. Se separan en 1956. Lo que viene después es una espiral que los biógrafos describen con eufemismos porque los eufemismos son más cómodos que los nombres exactos. Edith aumenta las dosis. El cuerpo acusa los accidentes, la artritis reumatoide que avanza sin remisión, las operaciones que se acumulan, 7 en 12 años. El hígado empieza a dar señales que los médicos que la rodean deciden no comunicarle con la claridad que merecería. En 1959, en el escenario del Waldorf Astoria de Nueva York, Edith Piaf colapsa. Cae durante una actuación. La retiran del escenario. Los médicos hablan de hígado. Hablan de límites que se están acercando. El cuerpo diciendo basta mientras el contrato dice sigue. Y sin embargo, en octubre de 1960, Edith entra a un estudio de grabación. El compositor Charles Dumont lleva meses intentando que ella escuche una canción que ha escrito con letra de Michel Baucaire. Edith había rechazado escucharla durante semanas. Finalmente acepta. Dumont le toca la melodía al piano. Ella la escucha una vez. Le pide que la toque otra vez. Y dice que sí. La graban en una sola toma. Non, J-E-N-R Grete Rien. No me arrepiento de nada. Ese cuerpo. Esa voz. Ese momento. 30 kilos escasos, el hígado al límite, la artritis avanzando, 7 operaciones encima. Y esa voz saliendo de todo eso como si el cuerpo que la contenía no importara, como si la voz existiera independientemente de cualquier cosa que le hubiera pasado a la mujer. Lo que quedó grabado en esa toma única es lo que la Legión extranjera francesa canta desde 1962 antes de cada misión en territorio hostil. Los soldados más duros del ejército francés escuchan esa voz antes de entrar en combate. La voz de una mujer que grabó esa canción con el cuerpo destruido y la vida entera encima. No me arrepiento de nada. En 1962 aparece en la vida de Edith un joven de 26 años que se llama Theodoros Lamboukas. Ella tiene 46. Él es griego, hijo de emigrantes, trabaja como cantante bajo el nombre artístico de Theo Sarapo. Sarapo en griego significa te quiero. Eligió ese nombre antes de conocer a Edith Piaf. Antes de que nadie hubiera hecho esa conexión. La prensa francesa tiene el titular escrito antes de saber nada. 20 años de diferencia. Ella enferma, con la reputación de toda una vida encima. El joven, sin nombre propio todavía. Los columnistas que no la han visitado una sola vez en todos los años que llevan cubriéndola tienen opiniones muy claras sobre las motivaciones de un hombre joven que cuida a una mujer mayor y enferma. Cazafortunas. Oportunista. Esperando a que muera para quedarse con lo que quede. Lo que nadie quiere ver porque no encaja con el relato cómodo es lo que Theo hace en realidad. Theo duerme en los hospitales cuando Edith ingresa. No en una habitación de hotel de enfrente. En los hospitales. En las sillas de plástico de los pasillos. En los sofás de las salas de espera. Aprende el protocolo de medicación para poder administrarla cuando los enfermeros no están disponibles. Le canta cuando el dolor no la deja dormir, porque sabe que la voz de alguien que te quiere es a veces más efectiva que cualquier analgésico. Cancela sus propios compromisos sin quejarse porque ella es la prioridad. La mira de una manera que Edith reconoce inmediatamente.
como si fuera lo más valioso que hay en la habitación. En 47 años de vida y de escenarios, Edith Piaf ha visto suficiente actuación para distinguir lo que se finge de lo que se siente. Lo que hay en los ojos de Theo Sarapo no se finge. Se casan en octubre de 1962. En la fotografía del día de la boda, él la mira de una manera que no es posible ensayar. Y ella lo sabe. Después de todo lo que vivió, después de todos los hombres que la usaron y los que la controlaron y los que firmaron contratos en su nombre y los que administraron su dolor para que siguiera siendo rentable. Al final de todo encontró esto. Los periódicos siguen llamándolo cazafortunas. Lo que Edith encuentra en Theo es lo mismo que encontró siendo niña ciega en Bernay, amor sin condición, sin beneficio propio, sin otra razón que el amor mismo. Lo buscó toda su vida. Lo encontró 2 veces. La primera vez en las mujeres de un burdel de Normandía. La última vez en un joven griego al que el mundo no tomaba en serio. En el verano de 1963, Theo lleva a Edith a una villa en Plascacier, cerca de Grasse, en el sur de Francia. El Mediterráneo está a pocos kilómetros. El aire es cálido. Los pinos de Provenza rodean la casa. Es lo mejor que puede darle. El único lugar donde quizás el cuerpo descanse de verdad. El médico que la atiende esos meses le dice a Theo lo que los dos ya saben. El hígado está al final de lo que puede aguantar. La cirrosis ha avanzado durante años sin el tratamiento que necesitaba, porque el tratamiento que necesitaba habría implicado parar, y parar no estaba en los planes de nadie que no fuera Edith. Es tiempo prestado. Nadie sabe cuánto. Días, semanas, quizás algo más. En esos últimos meses hay algo que vale la pena detenerse a mirar. Edith tiene 47 años. Ha vivido la vida de 4 personas. Ha sido abandonada, ha sido explotada, ha sido señalada, ha sido usada, ha perdido a su hija, ha perdido al hombre que amaba por una llamada de teléfono que no puede deshacerse. Ha cantado con el cuerpo destrozado en escenarios que otros llenaban con su nombre para ganar dinero que ella nunca vería completo. Y sin embargo las personas que la visitan en esa villa en esos meses no describen a una mujer amargada. Describen a una mujer que habla de sus recuerdos con una intensidad que los deja sin aliento. Que pregunta por los artistas jóvenes que están empezando. Que hace planes para canciones que todavía quiere grabar. Que le pide a Theo que le cuente cómo están las calles de París en verano porque hace meses que no las ve. Hay algo en eso que es más difícil de explicar que cualquier otro detalle de esta historia. Una mujer a quien el sistema consumió metódicamente durante décadas, que llega al final con 28 kilos y el cuerpo que ya no obedece, y que en los últimos meses de su vida sigue siendo más curiosa, más viva. Más presente que la mayoría de las personas que la rodearon durante años y que estaban perfectamente sanas. 2 días antes del 10 de octubre, Edith le pide a Theo que la ayude a incorporarse en la cama. Quiere ensayar. Quiere saber si todavía puede. Los brazos no responden. La artritis los ha bloqueado tan completamente que el gesto más básico de cualquier cantante frente a un público ya no existe para ese cuerpo. Pero la voz sí. Dicen los que estuvieron en esa habitación que la voz seguía siendo exactamente ella. Intacta. Como si hubiera decidido ser lo último en irse. El 10 de octubre de 1963, a la 1:15 de la tarde, Edith Piaf muere en la villa de Plascacier. Theo está a su lado. El único que se quedó hasta el final. Theo hace una cosa más antes de que el mundo lo sepa. Cambia la fecha del certificado de defunción al 11 de octubre. Para que el mundo creyera que murió en París. No en una villa del sur de Francia rodeada de pinos. En París. La ciudad que le dio el nombre. La ciudad que la hizo y la destruyó y la hizo de nuevo. La ciudad que llenó sus calles el día que la enterraron. Ese fue el último regalo que Theo Sarapo le dio a Edith Piaf. Dejarla morir, ante los ojos del mundo, en el único lugar donde ella siempre había pertenecido. La Iglesia Católica Francesa se niega a celebrar un funeral religioso. Su vida ha sido, dicen los representantes eclesiásticos, demasiado inmoral. Los amantes, el divorcio, la morfina, la vida que no cuadra con los estándares que la institución considera necesario proteger. La Iglesia tiene sus principios. Edith Piaf, nacida en la calle y criada en un burdel, no los cumple. El 14 de octubre de 1963, el cortejo fúnebre de Edith Piaf recorre las calles de París hasta el cementerio de Père-Lachaise. Más de 100.000 personas. En las aceras del recorrido entero. En los tejados de los edificios.
asomadas a las ventanas de los pisos altos, apiñadas en las plazas por donde pasa el féretro. El tráfico de París se detiene completamente durante horas. No por decreto. No porque nadie lo haya ordenado. Porque nadie quiere moverse. Porque hay momentos en que moverse parece una traición. Fue el evento público más grande en París desde la liberación de la ciudad en agosto de 1944. 19 años después de que las calles se llenaron celebrando el fin de la ocupación, las mismas calles se llenaron de gente que se negaba a dejar que Edith Piaf se fuera sin testigos. Sin la iglesia que no quiso ir. Con 100.000 personas que sí quisieron. Jean Cocteau, el escritor y artista que la había conocido desde los primeros años, recibe la noticia en su casa. El corazón se le para. Cocteau muere ese mismo día, el 14 de octubre de 1963, al enterarse de que Edith Piaf ha muerto. No es metáfora. No es romanticismo biográfico. Es lo que ocurrió. Theo carga el ataúd en el entierro. El hombre al que la prensa llamó cazafortunas carga el ataúd de la mujer que amó. Y sigue cargando después. Durante los 7 años que le quedan de vida dedica su tiempo a proteger la memoria de Edith, a rechazar las falsificaciones, a mantener el archivo. A asegurarse de que la historia que se cuenta de ella sea lo más cercana posible a la verdad. Muere en 1970 en un accidente de coche. Tiene 34 años. Entonces volvemos al principio. A esa villa del sur de Francia. A ese cuerpo de 28 kilos. A esa voz que seguía siendo exactamente ella cuando los brazos ya no obedecían. Y a la pregunta que esta historia lleva planteando desde la primera línea. ¿Qué le hicieron? Porque algo le hicieron. Eso está documentado. Está en los contratos que no recordaba haber firmado. Está en los médicos que la mantuvieron funcional en lugar de curarla. Está en los representantes que siguieron vendiendo fechas mientras el cuerpo enviaba señales que cualquiera con ojos podía ver. Está en los años bajo el control de un hombre que la aisló de todo y de todos mientras la moldeaba a su conveniencia. Está en la morfina que empezó como solución a un dolor real y terminó siendo el aceite de una máquina de hacer dinero en la que ella era el engranaje principal y más prescindible. Le hicieron todo eso. Y ella siguió. No porque no tuviera otra opción en términos absolutos, sino porque la única vida que sabía vivir era esa. Porque la voz necesitaba salir y el escenario era el único lugar donde todo lo que había cargado encontraba forma y sentido. Porque en los escenarios encontraba lo que había buscado toda su vida desde aquella habitación en Bernay donde unas mujeres a las que el mundo despreciaba la quisieron sin pedir nada a cambio. No me arrepiento de nada. Hay 2 maneras de leer esa frase con esta historia encima. La primera es que es una mentira hermosa que se canta para aguantar. Nadie con esa vida puede decir honestamente que no se arrepiente de absolutamente nada. La pequeña Marcelle que murió con 2 años. La llamada a Cerdán para que tomara el avión. Los años bajo el control de Asso. Los médicos que eligieron la dosis correcta antes que la cura correcta. Claro que hay cosas. La segunda es que es completamente verdad. Porque lo que tuvo, lo que vivió con una intensidad que pocas personas alcanzan en toda una vida, valió cada precio que pagó. El primer rostro que vio al recuperar la vista era el de alguien que lloraba de alegría por ella. Las cartas de Cerdán contando las cosas pequeñas. La mirada de Theo el día de la boda. 100.000 personas que paralizaron París para decirle adiós. Una plaza con su nombre. Un museo. Una voz que entra en combate con los soldados más duros de Francia. Eso no lo tiene nadie. La iglesia no fue a su entierro. 100.000 personas sí fueron. Y si eso no explica lo que fue esa vida, entonces alguien tendrá que explicarnos qué significa que una vida valga la pena. Edith Piaf nació en la calle. La criaron mujeres a las que el mundo no respetaba. La explotaron los hombres que dijeron amarla. La señalaron cada vez que fue más fácil señalarla que buscar la verdad. Murió con 28 kilos en una villa del sur de Francia sin poder levantar los brazos. Y la voz siguió siendo exactamente ella hasta el final.